Buenas tardes, estimados alumnos. Les doy la bienvenida a la lección número 7 del Diplomado de Seguridad y Salud del Trabajo. Lo que corresponde al tema del día de hoy es investigación de accidentes e incidentes de trabajo. Mi nombre es Giovanna Lostanovija, soy docente del Instituto Peruano de Capacitación y en esta oportunidad voy a desarrollar la lección número 7, que espero que sea muy provechoso para todos ustedes. La intervención, dinámicos, ustedes pueden hacerlo en micrófono, por mensaje, por el chat, así que espero que podamos tener una tarde logrando los objetivos de fortalecer y aprender sobre este tema que es muy importante, sobre todo hoy en tiempos de COVID, ¿no? En nuestro país, ustedes saben que tenemos la ley 29783. No es una ley general. Eso sí tenemos que nosotros entender que la ley 29783, la ley de seguridad y salud del trabajo, es una norma general para todo el Perú, para todas las entidades del Estado y para todas las empresas privadas, personas jurídicas y personas naturales. ¿Qué quiero decir con eso? Que investigar accidentes de trabajo, incidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, no solamente es importante técnicamente para poder corregir de pronto la forma como se está trabajando, para poder mejorar las medidas de seguridad que ahorita en la empresa tiene y no funcionan, sino que también es un tema que particularmente al empleador, es decir, al gerente general, al representante legal, al dueño de la organización o al representante de la institución pública en este tema, les compete porque hay responsabilidades legales por la vía civil, por la vía penal y por la vía administrativa, que no funcione el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de este empleador es malo y es preocupante porque estamos hablando de una planificación que no solamente hablamos de llenarnos de documentos, sino una planificación que coadyude a que el trabajador se evite accidentar, evite un incidente o evite una enfermedad. Pero las empresas, eso es lo primero que tienen que entender el empleador, la importancia de la implementación. Ahorita, hoy por hoy, hay mucha preocupación en todos los sectores. Más que todo, la preocupación está enfocada en el tema de la enfermedad que es el COVID, ¿no? El COVID-19. Entonces, ahorita hay mucha problemática, muchas dudas, muchos miedos de las empresas de reiniciar sus labores. Nosotros en seguridad, ustedes que están llevando el diplomado, ustedes que están seguramente ya empezando a tomar riendas en el asunto, sí es importante precisar que seguridad y salud en el trabajo es una de las materias más importantes en una empresa. Y es un sistema de gestión que sí debe caminar correctamente, porque si no camina correctamente, la parte y todos los procesos operativos, los procesos de apoyo de una empresa pueden caer. Hoy día una microempresa formal nace como tal. Pasan unos años y una microempresa quiere llegar a ser una mediana o gran empresa. Pero para llegar a eso, el evitar accidentes de trabajo, una enfermedad ocupacional pueda marcar la diferencia en la producción de una empresa, en la calidad de sus servicios, en la calidad de sus productos, porque todo eso funciona en base al trabajo del recurso humano, que es el trabajador o la trabajadora. Bien, dando esta introducción, y por la importancia que nosotros sabemos llevar este tema de investigación de accidentes, voy a dar inicio con los conceptos básicos. Los conceptos básicos están extraídos por la fuente que es el Decreto Supremo 05-2012. Ustedes seguramente ya lo han revisado, es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Porque en el reglamento se encuentran los conceptos, no los vamos a encontrar específicamente en la ley, sino en el reglamento de la ley. Vamos a ir repasando
y luego van a saber por qué es importante conocer los conceptos básicos. El incidente, sigan conmigo la lectura y luego le explico. El incidente es un suceso acaecido en el curso del trabajo o en la relación del trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales. No sufre lesiones corporales. Ahí nos... o en el que solo está, si sufre, van a requerir un cuidado de primeros auxilios, porque sería una urgencia, no una emergencia. El incidente peligroso es un suceso potencialmente riesgoso que pudiera, estamos hablando de una proyección de un futuro, causar lesiones, y cuando hablamos de lesiones, estamos hablando de lesiones físicas o también pueden ser funcionales por el cual el trabajador termine perjudicado en términos de salud. O también alguna enfermedad grave con invalidez total y permanente o muerte a las personas en su trabajo o a la población. Entonces, ahorita vamos a hacer un análisis comparativo de lo que es incidente. Generalmente el incidente de repente podría ser de no corregirse lo que anda mal en un centro de trabajo, si no se corrige podría materializarse en un daño, y a eso le llamamos accidente. O sea, prácticamente el incidente es algo que pasó, pero todavía no dañó al trabajador. Podría ser que haya sufrido una pequeña lesión corporal, no mental, no funcional, y va a requerir primeros auxilios, ¿no? Es decir, su vida no está en peligro, o sea, si no se atiende ahorita no es que va a morir. Eso es un incidente. Y también es una alarma. Es una alarma. Si ocurre un incidente, por ejemplo, si yo estoy caminando y cae de un andamio de 2 cuerpos, está cayendo, no sé, el martillo, vamos a ponerlo así, y casi me cae. Eso es un incidente, ¿no? Un cuasi accidente, casi me cae. No me cayó, no por suerte, sino de repente por otros factores. Pero es una alarma que algo está mal. ¿En dónde está mal? En el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. De repente en el tema operativo. De pronto no se percataron o no tuvieron un lineamiento claro de que los andamios tienen que ser normados y que el andamio que tenían era un andamio hechiza, no tenía el rodapié y por lo tanto se cayó la herramienta, tampoco había supervisión, etcétera, ¿no? Entonces hay algo malo. Y estos incidentes que ocurren, digamos, como la regla o la pirámide de Beard, que de 3.300 van a ser incidentes, ¿no? Entonces, es importantísimo tener en claro este concepto, porque más adelante vamos a tener que llenar algunos registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y para llenar ese registro tenemos que tener claro que es un incidente, un accidente. De lo contrario, podríamos estar declarando información que no está acorde a la realidad. Y tampoco podríamos ser un poco, digamos, injustos, porque de ese documento va a servir como una fuente de investigación o también para un caso que se lleve por la vía civil. Entonces, es muy importante. El incidente peligroso básicamente podría ser, digamos, podría ser un derrumbe, podría ser que estamos haciendo un trabajo de voladura. Ustedes saben que hay ciertos proyectos en campo, estoy hablando en campo, no en oficina, en campo hay proyectos de ingeniería. Muchas veces se necesita trabajar sobre un terreno, ¿no? Para construir, no sé, un campo deportivo, para construir una casa de máquinas, una obra civil. Y muchas veces necesita hacer voladuras de ciertas partes o estructuras rocosas de ese terreno. Entonces, al no tener una planificación de la voladura, una de las planificaciones es que ese día se le avise a la población aledaña a la obra y que se cierre la obra y haya un plan de voladuras y que se tengan todos los permisos de la SUCAR. Si no se ha tenido una de las que hemos mencionado o muchas de las medidas de seguridad que se han mencionado, esa voladura podría causar un incidente peligroso que no solamente a la hora de explosionar cause lesiones a los trabajadores, sino que a la población, trasciende más allá del ámbito de competencia de la empresa.
¿no? Se va en la parte externa, a la población. Y eso pasa, y eso ocurre seguramente, no sé, de repente tengo acá alumnos que puedan haber estado trabajando en zonas rurales, y ahí hablamos de responsabilidad social empresarial. Un momentito, hay un poco de ruido. Ya, sí, había un ruido, disculpen. Esto pasa generalmente también en las zonas rurales, ¿no? Con mucho más énfasis, pero en las zonas urbanas también, menos énfasis. Algo muy importante es que en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se menciona, solamente una vez se menciona dentro de la ley el tema de la responsabilidad social empresarial, la RSE, porque no solamente un incidente peligroso, un accidente puede dañar a los trabajadores propios de la empresa, sino también a aquellos trabajadores que están por terceros o por intermediación laboral, y también a la población. Entonces hay que cuidar bastante ese tema y no desameritar la seguridad y salud en el trabajo. Ese es nuestro trabajo también, ¿no? Enfatizar por la importancia de tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien, vamos a ver el siguiente concepto. Estamos todavía en la parte de conceptos básicos. El accidente de trabajo. Sigan conmigo la lectura y voy a dar explicaciones. Esta parte también es necesaria conocerla, no solamente la teoría, sino que poder asociarla cuando estamos haciendo... ¿No se escucha bien? A ver. Ya. No solamente cuando hay un accidente en el trabajo, podríamos decir que es de trabajo. Por eso hay que tener en claro lo siguiente. ¿A qué se llama accidente de trabajo? Legalmente se llama a todos los sucesos súbitos, repentinos, que ocurren de un momento a otro y que van a ocurrir siempre y cuando yo como trabajadora estoy cumpliendo mis funciones. Si me han contratado para ser secretaria, asistente administrativo, panadero, ingeniero supervisor SOMA, prevencionista, etcétera, si yo voy a hacer mis funciones y en ocasión de hacer mis funciones me ocurre este suceso repentino que me causa un daño a mí como persona, me puede causar un daño físico porque me puedo fracturar, puede ser una caída en altura, una caída en un nivel, o puede también ser un daño funcional, es decir, me puede golpear la cabeza, no se me rompe la cabeza, pero una parte del lado izquierdo de mi cerebro puede tener una afectación porque ha habido un derrame, un coágulo, un tumor, qué sé yo. Eso también hay que precisarlo. O una invalidez o muerte. Eso es lo que puede causar ese accidente de trabajo. Acá la particularidad legal es que se demuestre que este trabajador que se accidenta sea producto de, a raíz de hacer una función que es contratada, a raíz de que su jefe inmediato o el jefe que tiene le haya dado una orden para hacer ese trabajo. Esa es la consigna más importante, porque solemos tener hoy en día en Perú trabajadores multifuncionales. Es decir, los contratan para un puesto de trabajo con ciertas funciones específicas y generales que ya están estipuladas en su contrato, en su perfil de puestos, en algún instrumento de gestión, si es una entidad pública, en el MOF, por ejemplo. Pero también esa persona muchas veces es ordenada por su jefe inmediato para hacer otros trabajos que no ha sido contratado. ¿Por qué? Porque, bueno, ponte la camiseta, eres parte del equipo, bueno, ya terminaste, ven, ayuda, etcétera, ¿no? Y ahí se estaría vulnerando este concepto, puesto que no ha sido contratado para ello. Entonces, ahí es un tema legal que hay que demostrarlo, por eso es importante conocer y dominar los conceptos básicos. ¿Me escuchan bien?
Pues me escribió una compañera diciendo que no me escucha bien. Si fuese así, hágamelo saber, por favor, para corregir. Sí se Bien. escucha, ahora sí se escucha, gracias. ¿Sí? Sí, sí se escucha, Ah, gracias. ya, perfecto. Sí, 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 es importante validar, pues ustedes saben, la tecnología nos puede hacer pasar una mala jugada. Acá tienen un gráfico para hacer una analogía de incidente. Vemos el incidente a un trabajador que está trasladándose, ¿no?, a los frentes de trabajo, y vemos al costado un material que podríamos decir que es un material rocoso, y arriba hay una parte de un árbol, el tronco, con dos palomitas. Casi le cae ese tronco a ese trabajador. Por suerte no le ha caído. Está que quiere y no quiere. Y si se cae, en este ejemplo, no le va a hacer nada. Pero eso es una alarma de que algo anda mal. De repente no hay una supervisión efectiva o no se ha hecho en campo una inspección de todo su frente de trabajo antes de empezar las labores. Simplemente se ha ido el trabajador, como diciendo, a la guerra para ir a trabajar, sin hacer un análisis de trabajo seguro previamente. Entonces, ahí no ocurre el accidente. En el incidente probablemente no va a ocurrir el accidente, pero es una alarma que algo anda mal. Ya, ahora vemos el cuadro de la derecha, el accidente. Ahí sí vemos que el daño se ha materializado, es decir, el trabajador ha sufrido un daño físico en este caso, ¿no? Porque ese tronco le ha caído en la parte de su cuerpo y obviamente podría ser un accidente fatal, todavía no lo sabemos, podría ser un accidente incapacitante, que de repente nunca más vuelva a caminar o de repente pierda la pierna o de repente una función de algún miembro inferior quede inmovilizado. No lo sabemos. O puede ser algo leve también. Entonces vamos a ir viendo justamente estos conceptos de los tipos de accidentes. Entonces ya tenemos claro el incidente y el accidente de trabajo. El accidente de trabajo se clasifica en accidente leve, en accidente incapacitante y en accidente mortal. Son conceptos básicos que ya están reglamentados. Dentro de lo que es accidente incapacitante tenemos una subdivisión, que son temporal total, parcial permanente y total permanente. ¿Qué es un accidente leve? Es una lesión cuyo resultado, luego de que el médico lo va a evaluar el trabajador, se genera un descanso breve y al día siguiente retorno. Es decir, por ejemplo, hay trabajadores que probablemente sufren un golpe. Se golpean con una maquinaria, se golpean con la pala o se pueden, inclusive en oficina, justo me contaba hace unos años un inspector de trabajo cuando estuve trabajando en la dirección de trabajo en Tacna, me comentaba, ¿no?, que a una secretaria que iba a sacar fotocopias tuvo un accidente. ¿Y qué le podía pasar a una secretaria sacando fotocopias? ¿Qué accidente? Pues uno se pregunta, ¿no? Porque generalmente asociamos el accidente a trabajos operativos o trabajos de alto riesgo. Sin embargo, sí, un trabajador administrativo podría tener un accidente leve y es lo que siempre pasa. Generalmente, ¿no? Esta secretaria se iba a sacar fotocopias. Y esas fotocopias donde tienes que abrir y bajar para colocar el papel. Bueno, eso es lo que hacía. Lo que pasa es que la señorita había colocado este engrampador, un engrampador tipo tijera, ¿no?, tipo palanquilla, lo había dejado ahí. Y en eso que coloca las hojas y retiras las hojas, en ese proceso, ese engrampador de metálico, ese grueso, le cae en su pie. Y la señorita había ido con sandalias, porque era verano. Y eso fue considerado como un accidente leve. ¿Por qué? Porque sufrió una lesión, un golpe en su pie, pero al día siguiente regresó al trabajo. Es decir, sufrió eso al mediodía. Estuvo en tópico, de repente ese día ya se fue a su casa a tomar descanso, sus pastillas inflamatorias y al día siguiente regresó a trabajar. A eso se le llama accidente grave, porque no va a tener descanso médico. No genera descanso médico. ¿Por qué? Porque en temas de materia sociolaboral, de remuneraciones, de pago, de tareos o de control de asistencia, la señorita tampoco se va a ver afectada. ¿Sí? Ese tema de licencia con o sin goce de haber. Eso va a depender mucho de la tipificación del accidente, porque de pronto pueden decir, sí es accidente, pero no de trabajo, es un accidente común, ¿no? Porque a la señorita nadie le mandó a sacar copias
y tampoco estaba dentro de sus funciones. Son temas muy discutibles y es importantísimo nosotros conocer más allá de memorizarnos la teoría, sino saber cómo tú puedes determinar en una investigación qué tipo de accidente es, como le dije. Si no lo dominamos bien, podríamos pecar hasta de injustos para la parte empleadora o la parte trabajadora, porque la información que vamos a nosotros procesar va a determinar o podría ser planteado para un futuro juicio, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, este tema es súper delicado en el tema legal, en la materia legal. Ahora, veamos qué es un accidente incapacitante. Nos dice el concepto, el reglamento de la ley de seguridad, que es una lesión cuyo resultado de la evaluación médica que le hacen al trabajador, ahí sí se le va a dar un descanso médico. Y también acá lo que muchos trabajadores, aunque ustedes no lo crean, se preocupan, más se preocupan a veces por si me van a despedir o si me van a descontar, que realmente ver la parte afectada de su cuerpo cuando sufre el accidente. Muchas veces pasa porque son reacciones naturales. Y acá sí hay que tener en cuenta que ese descanso médico, que pueden ser un día, 2 días, un mes, 2 meses o X tiempo, dependiendo de lo que el médico tratante le va a diagnosticar, le va a dar tratamiento y le va a dar ese certificado médico para que pueda presentar y pueda tener licencia con goce de haber de pronto para que no afecte su tema remunerativo. Ahora, ¿qué pasa con los fines estadísticos que nosotros tenemos que computar en caso de accidentes incapacitantes? Para fines estadísticos no se tomará en cuenta el día de ocurrió el accidente. Por ejemplo, si el día 1 el trabajador se accidenta y ese mismo día es atendido y el médico le dice, descanso médico, señor, 10 días, ya. ¿A partir de de qué día se va a contar las inasistencias, digamos? ¿A partir del día que se accidentó o al del día siguiente? A partir del día siguiente. Eso es lo que nos dice el concepto. Y si no quedamos claro, el asistente social, recursos humanos, podría ser un pecar de injustos y quitarle un día de horas hombre de repente en su tareo o en su planilla, o de pronto temas que al regreso del trabajador, cuando se recupere, va a encontrarse con esas sorpresas. Entonces, es importante que los gestores de seguridad y salud ocupacional, como ustedes, porque ustedes también van a hacer gestión, tengamos en claro eso para el cómputo de las horas hombre o el ausentismo laboral o las licencias con goce de haber, porque este trabajo de determinar accidentes incapacitantes, si bien es cierto, esa información la maneja el médico ocupacional de la empresa y también la va a manejar la trabajadora social. Y nosotros que tenemos que ver con el área de seguridad, nosotros tenemos que ver con la parte de seguridad de también asegurarnos que los registros de accidentes, estos registros obligatorios legales, cuando se llenen, no se tome en consideración el día que ocurrió el accidente para el cómputo de las inasistencias. Inclusive para las estadísticas de accidentabilidad que mensualmente el Comité de Seguridad, el Servicio de Seguridad debe procesar y debe proyectar y debe comunicarlo al gerente o al dueño de la empresa o al más alta dirección, nosotros debemos en los informes y las estadísticas nunca tomar el día del accidente capacitante en las estadísticas ni en los registros. ¿Sí? Eso es importantísimo. Ahora, el accidente incapacitante se subclasifica en accidente incapacitante total temporal, parcial permanente y total permanente. Vamos a ir viendo el primero. ¿Qué es total temporal? Total, viene de todo, de un todo, ¿no? Y temporal porque solo es un momento, no es para siempre. Es la lesión. Cuando la lesión que genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo, se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. Es decir, si la persona ha tenido una fractura, si ha caído de las escaleras, digamos, estaba yendo de su oficina a la oficina de su jefe y se cayó de las escaleras, del segundo o tercer piso, ¿no? Perdón, del tercero o segundo piso, y se cae el trabajador y se lesiona. Y ustedes saben que las fracturas pueden ser externas o internas. Externas es cuando vemos, ¿no?, que se ha volteado el hueso y está saliendo de la piel y podemos nosotros visiblemente saber. E internas es cuando
hay un rompimiento interno del hueso y no se logra ver por nosotros a simple vista. Entonces, este trabajador temporalmente va a perder la movilidad de esa parte de su cuerpo porque está fracturada. Sin embargo, se tiene que tratar y cuando se recupere, el médico va a diagnosticar que sí se ha recuperado totalmente y puede reincorporarse al trabajo, ¿no? Muchas veces las empresas o los gestores de seguridad tienen la información de que el trabajador tiene descanso médico una semana y da por sentado que al octavo día tiene que regresar al trabajo. Entonces, ¿quién determina que regresa o no? Va a ser el médico. Probablemente el médico en el día 7 le dice, ¿sabes qué? Te voy a renovar 7 días más de descanso, porque no ha sanado bien esa fractura. Esa fractura necesita un mes, de pronto, ¿no? Entonces, hasta que no se recupere totalmente, el trabajador no debería volver a trabajar. Por eso se llama total temporal, ¿no? Es temporal, hasta que su recuperación, no hasta el primer día de descanso. Y eso es discutible bastante, sobre todo en los trabajadores que sufren accidentes y que hacen trabajos de alto riesgo, ¿no? Trabajos en caliente, trabajos confinados, que ahí siempre hay este tema de los accidentes porque no tienen medidas o controles que funcionen. ¿Qué es parcial permanente? Bueno, cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano de las funciones o las funciones del mismo, ¿no? El trabajador, si ha sufrido un accidente, por ejemplo, un atropello, si ha perdido la pérdida de una parte de su cuerpo, digamos, del pie o los dedos del pie, o de repente ha perdido el movimiento y la funcionalidad del brazo, ¿no? Eso también, o el ojo, eso también sería parcial permanente. Ha perdido parte del movimiento de su cuerpo, parte de un órgano de su cuerpo o parte de su cuerpo para siempre. Ahí no es que se recupera y no, ahí para siempre. Y eso tiene impacto y secuelas más adelante. En el trabajador tiene secuelas en el tema emocional, psicológico y también familiar. Hay muchos trabajadores, yo he conocido a muchos trabajadores que de pronto me dice, mire, ingeniera, no tengo un dedo, y me cuentan la historia, ¿no? Perdí el dedo porque yo trabajaba con la moladora y de pronto me distraje, estaba preocupado por cosas, problemas de mi casa, se distrajo, o de repente no tenía guarda y se salió volando su dedo. Y ese puede ser parcial permanente. Total permanente es cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano. Ustedes ven en su pantalla acá la señorita ha perdido totalmente toda la pierna, no solamente el dedo ni el pie, sino todo su miembro inferior. Entonces, ahí está bien claro el total permanente. O también tenemos casos que los trabajadores, por ejemplo, ejemplo le puedes dar muchos de los accidentes que estoy pues al tanto, ¿no? En una obra que estaban ejecutando para la SUNAT en la ciudad de Tacna, un trabajador se cayó del tercer piso al primer piso, pero se cayó por el conducto donde se iba a poner un ascensor. Entonces ese trabajador cae, y cae ¿por qué? Tontamente, por querer ahorrar tiempo o por flojera y no bajar hasta el primer piso por las escaleras que sí estaban con todas sus medidas de seguridad para llevar un material, lo quiso tirar a su compañero, este material, desde el tercer piso al primer piso, y se fue, le venció el cuerpo y se fue. Gracias a Dios no se cayó y se incrustó encima de las estacas de fierro. Todavía habían unas estacas de acero que los topógrafos habían dejado, y así tuvieran capuchones, el capuchón no le va a salvar. Se cayó, casi se incrusta. No se incrustó, pero cayó de espaldas. El señor hasta ahora sigue en silla de ruedas. Ahí estamos hablando de total permanente. Bien, se considera a partir de la pérdida de un meñique también, se considera total permanente. Y por último, el accidente mortal. Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Ven ustedes ahí el gráfico. ¿Qué es lo que ven ahí? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es lo que ven ahí?
Hola. Pueden activar su Un micrófono. trabajador está, bueno, está aplastado por un container, ¿no? Sí, sí, Muy bien. está aplastado por el container. Es muy bien, estimados alumnos. Esta foto que ustedes ven es de un trabajador que falleció. O sea, es real, no estoy sacando dibujitos, es real. Y así como eso es real, tenemos casos emblemáticos en nuestro país del caso McDonald's, los jóvenes que murieron. Tenemos el caso de hace unas semanas en Lima, que murió este obrero asfixiado porque se le cayó parte de las excavaciones que no pusieron, debieron intibar, debieron tener una ATS, un supervisor, charlas, una brigada de emergencia, saber cómo hacer en este caso. Entonces, esas muertes, ese tipo de muerte se considera como accidente mortal. Haciendo sus funciones, se murió. Acá no está en discusión si el trabajador fue negligente, no está en discusión. ¿Por qué? Porque legalmente los tribunales constitucionales, les digo porque yo he leído bastantes casaciones y ustedes también las tienen en la web, pueden acceder para que puedan validar lo que les comento. Hay muchas casaciones en los últimos años que el Tribunal Constitucional eh, señala que el empleador es responsable de todos los procesos que se ejecuten en obra o en la empresa. Procesos estratégicos, procesos operativos, procesos de apoyo, todo que están ejecutando los trabajadores. ¿Quién tiene la responsabilidad y el liderazgo de que se implementen las medidas de seguridad en una entidad? ¿El comité de seguridad? ¿El supervisor de seguridad? ¿El prevencionista? ¿El médico? ¿Recursos humanos? ¿O el dueño de la empresa? ¿Ustedes quiénes creen que tiene esa responsabilidad? Hay una discusión enorme porque dicen, no, el supervisor, su jefe inmediato, pero su jefe inmediato también es un trabajador de la empresa. Bueno, legalmente ahorita hay una responsabilidad que el Tribunal Constitucional es casi no pro trabajador, pero siempre está en ese péndulo, trabajador-empleador. El mensaje que les quiero dar es que el empleador sí es el responsable principal de la inobservancia de las medidas de seguridad. Sí, porque el comité, el servicio, ¿qué hacen? Promueven, vigilan, asesoran, implementan, inspeccionan, pero la última palabra para que todo esto funcione en la empresa, el sistema de gestión, es el empleador. Entonces, hay también un tema les voy a mencionar, el artículo 27 del Código Civil incluso señala que la responsabilidad de todo lo que ocurra en términos de daños materiales de personas en una empresa es el gerente general, ¿no? En el caso de la empresa SAP, personas jurídicas, o el representante legal. Entonces, ahí hay que tener mucho ojo. No sé si ustedes han escuchado el caso Utopía. El caso Utopía es una discoteca de Lima que hace muchos años ocurrió un accidente fatal, hubo una fatalidad. Ahí murieron en esa discoteca casi 30 jóvenes y también trabajadores de la discoteca. Hoy por hoy, de esos dos dueños de la discoteca, uno sí tuvo una responsabilidad penal, que fue a la cárcel, y hace unas pocas semanas, sí me enteré por las noticias, que extraditaron, estaba en otro país, se había escapado el representante legal, el otro, porque eran dos, se había escapado, y 20 años ha estado buscado este señor, y ya lo extraditaron, ya lo trajeron, y ahorita, bueno, está cumpliendo su condena, ¿no? Porque ellos atribuían que el jefe de la discoteca, o sea, el administrador, tenía que ser el culpable, no ellos, porque ellos no tienen nada que ver. Entonces, no es así. Entonces, son casos ahorita que se están viendo del accidente mortal. Ahora, para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. Les comento que la fecha del deceso, como nosotros, si somos ingenieros, si somos gestores, si somos prevencionistas, nosotros no podemos decir, bueno, porque me consta que el señor ya no respira, muerto. Bueno, en teoría sí podríamos decir, por sentido común, que está muerto. Pero el médico legista, él es el que en su informe va a poner la fecha, la hora y el día del deceso. ¿Sí? Esa información hay que solicitarla para que nuestras estadísticas la consideremos desde qué día ya no contamos con ese trabajador.
Muchas veces ocurren accidentes en obra y el trabajador no ha muerto. Ocurre un accidente en una empresa operativa, en una empresa industrial, en una empresa minera, en una empresa eléctrica, donde el trabajador se ha accidentado. Pero cuando llega emergencia, fallece. O se supone que está recuperándose, pero su cuerpo ya no da más. Ya no hay más que hacer y a los 2 días del accidente, ojo, a los 2 días del accidente fallece. Entonces, desde el día que fallece, declarado por el médico, desde ese día nosotros tenemos que contabilizar su fallecimiento para efectos estadísticos, ¿ya? Desde el día que fallece. Por eso habla de, para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Ustedes van a ir respondiéndome por micrófono. Vamos a ir por el 1. ¿Qué tipo de accidente corresponde? Ustedes dirán, pues si es leve, si es incapacitante. De repente, como ahorita estamos haciendo este ejercicio, basta con que digan incapacitante. No se compliquen si temporal, total, parcial, ¿ya? Y el mortal. 1. En caso, fractura de tobillo con 3 meses de descanso, ¿es un accidente leve, incapacitante o fatal? A ver, por favor, quiero escuchar su respuesta. Incapacitante. Correcto, Verónica, muy bien. Incapacitante. ¿Por qué has dicho incapacitante, Verónica? ¿Qué se te vino a la mente en la teoría que estamos repasando? Definitivamente no es leve porque ha habido una fractura, pero tampoco es mortal porque ya le han determinado la fecha, ¿no? De que aproximadamente 3 meses va a necesitar de descanso médico. Bien, Verónica, ese es el, digamos, el dato clave, ¿no? El descanso médico. Leve, está descartado, no hay descanso médico. Fatal, bueno, está frío, pues no, ya falleció. Incapacitante. Muy bien. Segundo, disminución de capacidad visual. ¿Es un accidente leve, incapacitante o, bueno, mortal? Recuerden que cuando ocurre un accidente en la cancha, o sea, ya de verdad, ustedes van a hacer ese ejercicio, pero ya lo van a hacer con un caso real. Ustedes van a tener que participar en la investigación. Si bien es cierto, el comité va a participar, pero ustedes de repente van a ser los delegados, ¿no? Por el área o el servicio de seguridad para que corresponda que ustedes orienten al comité en esta investigación de accidentes. Entonces, clasificarlo de una forma, digamos, light, muy superficial, solo por hacer la investigación, puede tener un impacto en la vida del trabajador o de sus familias. Recuerden siempre eso. Disminución de capacidad visual es un accidente incapacitante, ¿sí? Porque recordemos que el daño no solamente es físico, también es cognitivo, funcional. Bien, el 3, contusión por caída con retorno al siguiente día. Es un, a ver. ¿Leve? Muy bien, porque retorna al siguiente día. 4, resbalón sin daños, trabajador continúa su labor. ¿Es un accidente? Leve. Leve. Sí. Me han hecho acordar, ahora voy a contarles un casito bien interesante. 5, una secretaria sufre un corte y tiene una sutura de 5 puntos en la mano y retorna a la labor con seguimiento de limpieza y retiro de puntos. ¿Es un accidente? Leve, también se retorno. Claro, ¿no? Muy bien. 6, al operar el equipo de oxicorte se generó fuga de acetileno. ¿Qué es lo que genera ahí un accidente a los trabajadores? Ahí podríamos presumir, podría ser incapacitante o mortal, ¿no? Tendríamos que estar in situ y hacer toda la investigación del caso. Les comento un casito, ¿no? Hace muchos años en Tingo María, un proyecto que estuve por la selva, un trabajador estaba haciendo el enmayado del fierro, ¿no? Antes de vaciar el concreto en una pared se hace un trabajo de excavaciones, se hace un trabajo de colocar varillas de fierro, acero y todo eso. Y este señor estaba haciéndolo y se cae, digamos, a otro nivel
a otro nivel del piso de concreto, que era más o menos 1,5 metros, y se cae, y se golpea con los fierros, se golpea el pecho. Solo es un golpe, ¿ah? Así, ¿no? Se golpea. No se incrusta, solo se golpeó. En esa oportunidad, la persona que estaba viendo ese grupo lo reportó como accidente incapacitante. Miren, porque dijo, él se fue golpeado y necesita descanso médico. Como no había el médico ocupacional, porque la empresa no había contratado un médico ocupacional por ahorrarse, por sacarse la vuelta a la ley, no había, entonces el ingeniero se toma la atribución de decir que lo manda a descanso médico 3 días. Así lo reportó, mandó el reporte, todos los gerentes comenzaron a llamar. Porque incapacitante, ¿qué es incapacitante? Pues el señor pues, ha perdido parte de su función, ha perdido la mano, el dedo, el brazo, es algo que te preocupa, no solamente como gerente, dueño del proyecto, sino como persona. Y estaba mal reportado. Solamente era para que ese día, bueno, de repente lo manden a la posta, para que el médico lo evalúe, porque el médico es el que debe determinar el descanso médico, no el ingeniero, ¿no? El médico tratante. Si no hay un médico ocupacional en la empresa, bueno, se tendrá que llevar al centro asistencial más cercano, ¿no? O el que tenga convenio la empresa con el SSTR, para que pueda evaluar al trabajador y decir, señor, si te necesita descanso o no, y para poder determinar si es incapacitante o no, porque un mal reporte generó todo un problema. El señor lo despidieron, o sea, fueron muy injustos, el señor se recuperó, unos días más trabajó, y así lo despidieron al señor. Injusto, esas injusticias pasan. Y el reporte había sido la bomba que determinó, pues, que el señor, bueno, no querían personas que no tengan rendimiento. Esa es un poco la realidad que les cuento por no hacer una gestión de seguridad correcta. Por eso ese ejercicio nos va a servir de alguna manera para poder ir asociando los conceptos y que no queden en teoría. ¿Qué no es accidente de trabajo? Ahora tenemos que ver. ¿Dónde está extraído todas estas particularidades de los que no son accidentes de trabajo? Ustedes pueden encontrar lo que ven en pantalla, el Decreto Supremo 3 del año 98 del Ministerio de Salud, S.A., que regula las normas técnicas del seguro complementario de trabajo riesgo. Ahí está tipificado lo que no es accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque las compañías aseguradoras, por ejemplo, Mafre, Positiva, o de repente hasta de Salud, ellos dan cobertura de un seguro que se llama SCTR, que está regulado en ese dispositivo que ustedes ven. Y ese seguro abarca 2 pólizas, pensión y salud. En el caso de salud, es porque va a coberturar todo el tema de accidente de trabajo, ¿no? Emergencia, farmacia, cirugía, rehabilitación, hasta su recuperación. Y en el caso de pensión, porque mientras el señor tenga una incapacidad, ¿cierto? Haya sufrido un accidente incapacitante, no le va a perjudicar económicamente, ¿no? Le van a dar su pensión hasta que se recupere, y si muere, bueno, le corresponderá a la familia. Entonces, todo ello está regulado en ese SCTR. Y ahí nos dice bien claro lo que no es accidente de trabajo. Pero porque no sea accidente de trabajo, un accidente que el trabajador sufra, es decir, si el trabajador se cae, se rompe las costillas, el que no sea tipificado como accidente de trabajo no significa que no va a tener esa atención inmediata. Lo que va a pasar legalmente es que lo van a declarar como accidente común y va a tener que ser coberturado ya no por el SCTR, sino por el seguro regular común. Por ejemplo, en salud, ¿no? Entonces, el accidente que se produce en el trayecto de ida y retorno del trabajador de su centro de trabajo a su casa, aunque el transporte sea realizado por cuenta de la entidad empleadora en vehículos propios contratados para el efecto, ahí no se considera accidente de trabajo, ¿no? El que va de ida y vuelta, aunque sea el transporte realizado por la empresa. A menos, porque sí me preguntaron hace mucho tiempo en una corporación,
a menos que haya un convenio interno entre las partes, ¿no? Ahí podrían precisar que la empresa que está poniendo el vehículo, si pasara un accidente de tránsito, también podría ser, ¿no? Porque muchas veces estos accidentes de tránsito los clasifican, o sea, interpretan mal lo que les estoy leyendo, lo interpretan a su favor. Entonces, en los accidentes de tránsito lo clasifican y lo declaran como, perdón, los accidentes que ocurren, choques, por ejemplo, de la camioneta de la empresa. Yo estoy dentro de la camioneta de la empresa y en ese trayecto hay un choque y yo me accidento, ¿no? Tengo una contusión, qué sé yo. Y a veces solamente lo declaran como accidente de tránsito. Y se olvidan que no debería ser declarado solamente como accidente de tránsito, sino como un accidente de trabajo, porque yo estaba en esa camioneta porque mi jefe me ordena a que yo me vaya a hacer la supervisión a, no sé, a la obra de los Álamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, para irme a esa obra, yo voy en la camioneta de la empresa y en ese trayecto se choca la camioneta, yo sufro un accidente y sí va a ser considerado accidente de trabajo porque yo estaba realizando mis funciones. En cambio, esto lo que estamos leyendo en pantalla, estamos hablando de que lo dejan en su casa, ¿no? Y de su casa lo traen al trabajo, esos buses de repente o esas movilidades, ¿no? Eso podría ahí muy bien ajustarse. En ese caso, ¿qué no es accidente de trabajo? El provocado intencionalmente por el propio trabajador o por su participación con riñas o peleas o acción ilegal. En el caso que los trabajadores muchas veces pueden ser que tengan un conflicto dentro del trabajo y lleguen a la violencia verbal o violencia física. Si dentro de esa violencia que han tenido física se empujan y un trabajador se cae de cabeza de las escaleras, eso no sería accidente de trabajo. A eso se refiere. El que se produzca como consecuencia del incumplimiento del trabajador de una orden estricta. Digamos, la desobediencia del trabajador porque por cuenta propia está haciendo un trabajo que uno, no lo han contratado. Dos, ahí viene lo peligroso, que no lo han autorizado para hacer ese trabajo y menos para entrar a esa área peligrosa. ¿Sí? Que se produzca en ocasión de actividades deportivas, recreativas, culturales, aunque se produzca dentro del horario de trabajo o aunque se produzca dentro del centro de trabajo. Acá también tuve un caso que les comento. Ustedes saben que los sábados cuando nosotros trabajamos en obra, trabajamos casi hasta la 1 de la tarde, mediodía, 1 y ya estamos terminando. Y justo esa mañana no iba a llegar el material, no iba a llegar el concreto. Entonces, si no teníamos concreto, no podíamos avanzar las siguientes partidas. Entonces, a las 9 de la mañana el residente dice, señores, a las 9 alistamos nuestras cosas y nos vamos porque no vamos a ser vaciados. No se puede hacer más, no había frente. Bien, entonces, la gente, como estábamos en una zona rural, para distraerse, la mayoría de los varones se van a jugar fútbol. Ya, todos se fueron a jugar fútbol. Un trabajador se fue a jugar fútbol, pero se fue con su uniforme de obrero, con sus zapatos de seguridad y su casco. Tal cual salió de la obra, tal cual se fue a hacer deporte con los demás compañeros. Y en eso, él se cae, según él se cae, yo no lo vi, me fueron a buscar para ver qué hacer, porque estaban todos cabezones. Se fueron a buscarme porque me comentaron que el señor estaba jugando fútbol y en eso dicen que se golpeó con la parte del arco, porque quería meter un gol y se golpeó y se cayó, comenzó a llorar, le dolía y que teníamos que auxiliar. El señor alegó que eso era accidente de trabajo y que si la empresa no le daba descanso con goce de haber, con licencia con goce de haber, o sea, descanso de 10 días, pagándole los 10 días, iba a denunciar a la empresa. Entonces nosotros tenemos que conocer todo eso para ser imparciales y objetivos. No es que yo soy a favor de la empresa ni a favor del trabajador, sino ser objetivos e imparciales. Entonces, ¿qué es lo que hice ahí? En este caso, obviamente, lo llevé al establecimiento de salud y bueno, le dieron sus pomadas, le dieron sus pastillas para el dolor, pero se reportó como accidente común, no como accidente de trabajo.
porque era una actividad, un juego recreacional. El señor alegaba que era dentro de la jornada de trabajo, pero eso no era una función o una actividad que estaba impuesta por la empresa. O sea, tú tienes que jugar porque tienes que jugar, ¿no? Era algo voluntario y era una actividad recreacional. Entonces, esa figura como accidente común y no como accidente de trabajo, porque el señor quería que el SSTR le cubra, que le den su pensión esos días, que no trabajaba, etc. Entonces, ahí hay que ser muy objetivas e imparciales para poder determinar cómo lo vas a reportar y cómo lo vas a manejar. Luego, el que sobrevenga durante los permisos, licencias, vacaciones o cualquier otra forma de suspensión del contrato de trabajo. Bueno, si el trabajador está con licencia, ya sea con goce de haber, sin goce de haber, está de vacaciones, y durante ese tiempo sufre un accidente, no puede comunicar a la empresa que es un accidente de trabajo. Entonces, eso está claro. Un poco analizar, porque en teoría nosotros podemos leer, pero cuando llegan los casos, a veces llegan unos casos que hay que analizarlos muy bien para poder determinar si es accidente de trabajo o no es accidente de trabajo. Los que se produzcan como consecuencia del uso de sustancias alcohólicas o estupefacientes por parte del asegurado. Pasa que las empresas, algunas empresas que sí son consideradas de alto riesgo, lo que implementan es el alcotest, ¿no? Se compran un alcoholímetro. Ejemplo, estoy dando un ejemplo, ¿no? Un alcoholímetro es un equipo que mide el nivel de alcohol si es que el trabajador ha ingerido alcohol. Entonces ahí soplan y sale en el aparatito, en la pantalla, el nivel de alcohol. Y si sale cero es porque no ha ingerido bebidas alcohólicas. Y ahí también, si el señor trabaja así y se choca, se cae, se distrae, se lesiona, se pierde un brazo, bueno, se le va a atender, pero el reporte es accidente común, no accidente de trabajo. Es por ello que les comento, si ustedes ya han revisado o ya llevaron el módulo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es por ello que lo que ustedes ven acá les podría servir como información, como insumo, para poder establecer las reglas de seguridad en el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, ¿no? En el famoso RISC. En ese documento ustedes podrían, porque es una recomendación, porque yo sí lo haría, detallar algunas normas internas de conducta o comportamiento. Por ejemplo, está prohibido el uso de sustancias alcohólicas o estupefacientes, ¿no? Porque no será considerado como accidente de trabajo. De pronto se le puede comunicar eso al trabajador, darle un cargo que firme y que lo lea, o también una charla que refuerce ese contenido. Porque en la ley no está eso. En la ley de seguridad no dice, pues, ¿no? Que el trabajador no, así explícitamente no está. Los que se produzcan en caso de guerra civil internacional, declarado no dentro o fuera del Perú, un motín, conmoción contra el orden público o terrorismo, eso no. Si hay terremoto, maremoto, tsunami, tampoco, ¿no? Los que se produzcan como consecuencia de fusión o fisión nuclear, a efectos de combustión de cualquier combustible nuclear, salvo cobertura especial expresa. Bueno, eso no sucede muy frecuentemente, no hemos visto esos casos, pero sí se han visto bastante en otros países europeos. ¿Se acuerdan de la bomba de Hiroshima? De algunos casos de contaminación de toda una ciudad porque una planta nuclear explotó, Chernobyl, ¿no? De repente ustedes han visto ese documental, véanlo, es muy interesante. Y es por eso de la historia del cáncer también en el último siglo, el cáncer que producto de esos químicos, ¿no? Que salieron proyectados por todo el territorio de Japón, es donde se contaminaron las personas, muchos fallecieron, y ese lugar es inhabitable. De aquí a muchos años no se va a habitar, ya quedó como un desierto. Y se habla en el documental pues que a raíz de eso ha habido mucho cáncer, y estas personas de estos países han venido acá a Latinoamérica, y también las radiaciones todavía tienen, y pueden ser que también afecten la salud de otras personas. Entonces son teorías que se trabajan o que se abordan bastante en el área de salud.
Investigación de accidentes, vamos a ir. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Porque vamos a entrar a investigación de accidentes. ¿Hasta ahí preguntas o todo claro? Señorita, una consulta. En el Sí, caso dígame. en el caso de accidente común, no les reconoce la atención médica. Tiene que ser el trabajador quien posee la atención médica de la evaluación que le han hecho, o cómo es el procedimiento. Ah, ya. En el caso, todo lo que muchas gracias por su pregunta. En el caso de accidentes que ocurren en los trabajadores, para efectos legales, solamente en la investigación vamos a determinar si es accidente de trabajo o es un accidente común. Para efectos de cobertura del seguro, también es importante la determinación si es accidente de trabajo o es accidente común. Cualquiera que fuera los dos, el trabajador siempre va a tener derecho a ser atendido. ¿Por qué? Porque existe una ley general de emergencia, ¿no? En una normativa del Ministerio de Salud donde las personas, ya sea persona civil, de a pie o un trabajador, tiene derecho a ser atendido y a que le presten los primeros auxilios en el caso de, ¿no?, que esté comprometida su vida. Entonces, cuando no es un accidente de trabajo, se va a reportar como accidente común y cualquiera de los dos casos tiene cobertura de atención de salud hasta su recuperación. La diferencia es que es accidente de trabajo, probablemente en lo que es alto riesgo, se active el SSTR, el seguro, y las actividades que no son consideradas de alto riesgo, bueno, se va a activar su seguro de salud, pero se va a declarar como accidente de trabajo o de pronto se va a declarar como accidente común. Eso se va a determinar cuando se haga la investigación y la persona que acompaña al accidentado pueda tener una información preliminar para poder hacer esa declaración. ¿Por qué? Porque cuando uno lleva al trabajador, lo lleva al establecimiento de salud, digamos, es salud, o si no hay salud cerca, bueno, una posta, un hospital, cuando se llenan los formatos, ahí van a llenar y te van a preguntar, ¿qué fue un accidente de haciendo su trabajo? Sí, un accidente de trabajo. O no, no estaba haciendo su trabajo, el señor se había ido a almorzar a su casa y justo cuando estaba llegando a la puerta se accidentó. Bueno, accidente común, pero de que lo atienden, lo atienden. Esa es una única diferencia. Y el tema de la prevención, ¿no?, en el caso de accidente incapacitante o accidente mortal. Pero el tema de la cobertura de la póliza pensión, ¿quién va a determinar eso? Bueno, ahí tendrá que determinar la empresa aseguradora o de salud, tendrá que hacer una investigación y tener esa información para ver si se activa esa póliza pensión, porque no solamente es porque el señor es accidentado, mañana se activa esa póliza y comienza a coberturar la pensión de todo el mes que no va a trabajar. La aseguradora también hace una investigación para poder saber si le corresponde esa póliza pensión o no le corresponde. ¿Sí? Eso es un tema, por eso es importante que la empresa, cuando haga la investigación, la haga bien y que la hagan personas que están preparadas y sepan para poder ser justos. Esa es la idea, ¿no? Bien, vamos a ver lo que es investigación de accidentes. Teóricamente, voy a leer y después explico, no es mucho mi política solamente leer eso, pero sí es importante. La investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo y sus efectos en la seguridad y salud permite identificar los factores de riesgo de la organización, también permite identificar, ojo ahí, las causas básicas y las causas inmediatas. Las causas nosotros tenemos que conocerlas al revés y al derecho. Y cualquier diferencia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la planificación de la acción correctiva. Entonces, esta técnica de la investigación de accidentes la vamos a realizar basada en diferentes métodos de investigar el accidente, que hoy por hoy hay muchos métodos, no solamente que se aplican en Perú, sino también métodos como buenas prácticas de otros países. Por ejemplo, uno de los que tiene bastante avanzado el tema de legislación de seguridad y salud en el trabajo es España, por ejemplo, ¿no? Ahí hay buenas prácticas de metodologías para investigar accidentes de trabajo. La idea de investigar los accidentes es que nosotros determinemos y podamos obtener una información
que nos va a llevar a determinar causas, ¿no? ¿Por qué? Porque en seguridad nosotros aplicamos la ley de la causalidad, no la ley de la casualidad, sino causalidad. Y esas causas técnicamente son causas básicas, factores de trabajo o factores personales, y las causas inmediatas, actos o condiciones subestándares, que han provocado el accidente, ¿no? Que han provocado el accidente o han exacerbado el deterioro de la salud del trabajador. Esas causas técnicamente las tenemos que manejar al derecho y al revés, porque también son, digamos, conceptos que vamos a declarar en dos documentos, en el registro de accidentes de trabajo y en el registro de notificación de accidentes de trabajo, que es un sistema informático del Ministerio de Trabajo que lo debe declarar la empresa donde el trabajador ha sufrido el accidente. Entonces, ahí nos preguntan, nos hacen llenar un registro, ¿fue a causa inmediata o causa básica? Y ahí tenemos, y si no llenamos correctamente, podríamos estar dando una información falsa y que no es real a lo que ha ocurrido en campo, ¿no? Bien. Investigación de accidentes. ¿Existe una obligación de investigar? Ahora, si alguien me pregunta en la empresa, ¿pero es obligatorio o si no investigas no pasa nada? La respuesta está ahí, en grande. Sí es obligatorio investigar el accidente de trabajo. De acuerdo al artículo 42 de la 29.18.3. Y luego de investigar hay que registrarlo y hay que notificarlo. Ahora, estos documentos, estos registros de accidentes de trabajo, los formatos, en el año 2013 el Ministerio de Trabajo lo publicó en su página web, en su portal institucional, para que todas las empresas pudieran tener este formato como una referencia de la obligación de la declaración. Muchos formatos, las empresas lo han mejorado, lo han automatizado. Eso no interesa si es escrito, manual o automatizado, porque cualquiera de las dos formas es válido. Acá lo importante es que se registren datos reales, porque no es que hoy día lo registro, lo notifico y mañana digo no, me equivoqué, no eran factores de trabajo, eran condiciones subestándares. No. Y yo les digo, porque sí, en algún momento, una persona X me dijo, ingeniera, necesito que me ayude. He ingresado al SAT, el SAT es el sistema informático de notificación de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. Es un aplicativo online del Ministerio de Trabajo. Y me dijo, yo soy la encargada de hacer las notificaciones porque yo tengo la clave SOL y tengo el usuario. Y yo estoy autorizada, y yo he ingresado, ingeniera, y al trabajador que se cayó del poste, haciendo trabajos eléctricos, lo llevaron y a mí me dijeron que había muerto. Entonces yo he reportado en el sistema que ha muerto. ¿Y ha muerto? No, está vivo, me dice, pero me he equivocado porque yo me confié. Pero no hizo su trabajo. O sea, él me dijeron, no, cuando uno investiga, tiene que ser muy técnico, es decir, saber cómo investigar es todo un arte y bastante soporte técnico. No es que yo agarro un papel y comienzo a preguntar cualquier cosa que se me viene a la mente. Y eso es lo que pasó con esta persona y le hizo un daño a la empresa y al trabajador porque tuvieron que ir por la vía civil a poder aclarar todo este tema. Claro que también lo declaró el Ministerio de Trabajo, llamó a la persona, le dijo que se había equivocado, etc. Entonces, luego de investigar el accidente, tenemos que tener llenados estos registros de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes. Y en este registro se tiene que adjuntar el informe de investigación, el reporte preliminar, las, digamos, las entrevistas con los testigos, todo lo que tú hayas utilizado para investigar tus accidentes, todas esas pruebas documentarias tienen que ir adjuntas a este registro. El formato, no hay mucho que preocuparse porque el Ministerio de Trabajo ha dado el formatito y acá viene lo importante, que nosotros para llenar eso vamos a tener que saber qué significa causa inmediata, causa básica,
dónde ocurrió, los datos del trabajador y todas esas informaciones que debemos tener a la mano. Sobre todo a la mano cuando es un accidente mortal. Cuando es un accidente tipo mortal, que es uno de los 3 tipos que hemos visto, ¿no?, de esa clasificación, se tiene poco tiempo. Y en ese poco tiempo tú tienes que tener todo ese perfil del investigador para tener información real. Yo sé que es poco tiempo, 24 horas, pero para eso las personas tienen que manejar los métodos de investigación, las técnicas y los instrumentos que voy a utilizar. Si utilizaré un cuestionario, un checklist, fotografías, etcétera, ¿no? Bien, ¿quién realiza la investigación del accidente? Legalmente, el empleador conjuntamente con los representantes de las organizaciones sindicales o trabajadores realizan las investigaciones de accidente de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, los cuales deben ser comunicados a la autoridad administrativa de trabajo indicando las medidas de prevención adoptadas. En el caso de accidentes mortales, el empleador, conjuntamente con la autoridad administrativa de trabajo, realizan las investigaciones con la participación de los representantes de las organizaciones sindicales o trabajadores. Les comento, cuando la ley dice el empleador, conjuntamente con los representantes de las organizaciones sindicales, es decir, los sindicatos, si es que tuvieran, sindicato puede ser mayoritario, minoritario o el más representativo, o trabajadores. Cuando hablamos del empleador, no asociemos de forma precisa que es el gerente el que va a ir a hacer la investigación. Lo que nosotros tenemos que tener en claro es que la ley de seguridad, ¿qué es lo que dice? Dice que el empleador asume el liderazgo del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, pero puede, ¿se acuerdan que salió en el 2014 la ley 3022.2? Ya, en esa ley se modifica también ciertos artículos y uno de ellos también comenta que el empleador debe tener su servicio de seguridad y salud en el trabajo o puede suscribir contratos de locación de servicios con terceros para que delegue, o sea, delega funciones de desarrollo, de aplicación, de implementación del sistema de gestión. Porque el gerente no va a hacer la investigación, el gerente no va a encargarse muchas veces de todas las etapas del PHBA del sistema de gestión. Lo que asume es el liderazgo. Lo que no sabe el empleador muchas veces no le queda claro que por contratar al ingeniero de seguridad, al médico, bueno, ellos son los expertos y ellos se encargan. Efectivamente, hasta la parte técnica y estratégica, sí tienen que hacer la gestión estas personas, ¿sí? Pero el liderazgo y la responsabilidad legal siempre la va a asumir el empleador. Eso es importante siempre concientizar y dejar claro donde trabajamos, en la empresa. No para asustar, sino para que sepamos qué terreno legal estamos pisando, ¿sí? A eso se refiere. Ahora, dentro de los principios de la ley de seguridad, seguramente ya estudiaron los 9 principios, existen principios de lo que es el principio de responsabilidad. En investigación de accidentes aplicamos el principio de responsabilidad. El empleador tiene responsabilidad administrativa, civil y penal. ¿Qué otro principio aplicamos acá en investigación de accidentes? El principio de información, consulta y participación de los trabajadores. Por eso se menciona a los sindicatos, bueno, textualmente está representante de las asociaciones sindicales, y por eso se menciona a los trabajadores, porque ellos también participan. ¿Y a través de quiénes participan también? A través del Comité de Seguridad. Recordemos que una de sus funciones obligatorias de los integrantes del Comité de Seguridad no es hacer la investigación, ojo, es participar en investigar. Se creará un equipo de investigación. Si el empleador ha delegado eso al jefe del área de seguridad o al ingeniero de seguridad, junto con el médico, bueno, ellos formarán el equipo de investigación y participarán ciertos trabajadores o representantes del comité o del supervisor
depende si tiene comité supervisor. Todos ellos formarán una comisión investigadora para investigar. ¿Cómo debo saber? Si ustedes están preguntando, pero ¿eso está regulado? ¿Cómo debo saber si tengo que organizar e investigar con una comisión investigadora? ¿Quiénes participan? ¿Cómo se hace la investigación? Les comento que justamente el empleador contrata a especialistas que vean este tema y el especialista lo que va a hacer dentro del sistema de gestión, lo que van a crear o lo que van a elaborar es un procedimiento para investigar accidentes. ¿Y qué quiere decir? Que el empleador se está autorregulando cómo va a ser en la investigación. Todos sabemos que todos tienen que investigar. Persona jurídica, persona natural, entidad, institución del Estado. Pero el cómo investigar ya es una gestión interna. Por eso existe el sistema de gestión. El sistema de gestión no es el fin de la seguridad y seguridad del trabajo. El sistema de gestión es el medio que me permite cumplir objetivos de seguridad. Uno de los objetivos será evitar accidentes o disminuir el índice de siniestrabilidad. Entonces, el sistema de gestión es el medio que me facilita o me ayuda a lograr mis objetivos en la empresa. Digamos, accidentes ceros en el año, por ejemplo, ¿no? Entonces, este documento de planificación que pocas empresas, pequeñas, microempresas, no la hacen, no sé si porque de repente no tienen el conocimiento, los profesionales todavía no los han contratado, es válido, qué sé yo, debería haber un procedimiento para investigar accidentes para que la empresa se autorregule y ahí coloque, ¿no? De acuerdo a su estructura orgánica, organizacional, diga, bueno, yo tengo oficina de seguridad, sí, la oficina de seguridad tiene que establecer o documentar un procedimiento que se adecue a nuestra organización, porque nosotros somos 10 trabajadores, o somos 20, o somos 100, nosotros tenemos una sede, o tenemos 5 sedes, o nosotros también tenemos proyectos en zonas rurales, urbanas. Entonces, de acuerdo a la naturaleza del trabajo, de la actividad o el nivel de riesgos, yo voy a determinar cómo voy a hacer mi accidente y quiénes van a participar en el accidente. Pero lo que sí nos precisa la ley, nos dice que, ojo, el empleador es la cabeza, el que lidera, ojo, si tienes sindicatos, no los dejes de lado en la investigación, que participen, ojo, tus trabajadores también que participen, y tu comité, ¿no? Para hacer esta investigación. ¿Qué pasa si no se demuestra que la investigación está hecha cumpliendo lo mínimo de la ley? El inspector de trabajo, que también va a hacer su trabajo de investigar el accidente, porque él por su lado, el inspector de trabajo por su lado investiga el accidente, ahí va a decir, a ver, por favor, prevencionista y ingeniero de seguridad, pásenme todo su expediente de la investigación de accidente. Y él no ve en el documento que participó el sindicato. ¿Hay sindicatos? Sí. ¿Y dónde está alguien del sindicato que haya participado en la investigación? No, es que no sabíamos. Eso sí sería algo muy, muy preocupante, porque aparte de tener el trabajador accidentado, ya sea incapacitante, o de repente el trabajador muerto, va a tener problemas o sanciones administrativas probablemente, y también se va a ganar otra sanción por no hacer participar a gente del sindicato, a su comité. Simplemente es un tema de liderazgo, es un tema de un rol muy importante porque la empresa es el agente garante de todo lo que ocurra en la empresa respecto a los trabajadores. Bien, en el accidente mortal, vamos a ir viendo, les voy a explicar un poquito, ya eso lo vamos a ver en notificación. ¿Por qué investigamos? Para comprobar si funciona y si son eficaces las medidas de seguridad que se tienen implementadas. Acá también aplicamos un principio que se llama el principio de primacía de la realidad. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que está en mis documentos, por ejemplo, ¿cuáles son los documentos o el documento donde nacen los demás documentos? El primer documento que yo debo tener, uno de los primeros. Primero mi línea base, estamos de acuerdo. Luego viene la matriz y per se. De la matriz y per se, yo voy a tener que decidir cuáles son las medidas de seguridad. Y si en los papeles las medidas de seguridad básicamente funcionan,
mi per se está bien hecho, mi evaluación de riesgos todo es nivel bajo, nivel tolerable, no pasaría nada, pero ayer alguien se murió, ayer alguien se accidentó. Entonces, ¿hay alguna medida de seguridad que hemos comprobado que no es eficaz o que de repente que sí es eficaz? No, lo que está mal es que no la implementaron bien. Ahí estamos hablando de comprobar la eficacia de la medida de seguridad al momento del hecho. Lo que está en papel no se está corroborando con los hechos. En papel está bien, pero en hecho está mal. Simple. ¿Qué más? Determinar la necesidad de modificar dichas medidas. Obviamente no nos vamos a quedar solamente con el resultado de la desviación o lo que está mal o con lo que hemos comprobado, sino que vamos a tomar riendas en el asunto. Es decir, vamos a modificar o proponer medidas de seguridad que de pronto las que estaban sí funcionan, pero para mi empresa no funcionan. Para el tipo de trabajo que se hacen en esta empresa no funcionan. De repente funcionarán para empresas que, que no son de alto riesgo. Es un ejemplo, ¿no? Bien, eso más que todo es porque vamos a investigar. Y también en el tema legal es importante investigar correctamente para poder ser objetivos e imparciales en el caso de que alguna de las partes tenga que demostrar que no cometió un delito o no cometió un dolo en términos legales, ¿no? Un delito del atentado contra las condiciones de salud e higiene de los trabajadores o un dolo o culpabilidad por inobservancia de las medidas de seguridad. Eso tiene pena privativa de libertad. Y bueno, por eso se investiga, ¿no? Es muy importante. Y acá hay algo que siempre van a escuchar, de repente en el tiempo de su trabajo van a escuchar que hay expresiones que dicen, bueno, hay que buscar al culpable, ¿no? La investigación tiene como objetivo determinar causas básicas o causas inmediatas. No tiene el espíritu del objetivo de determinar culpables. Legalmente se va a determinar, sí, pero se va a determinar responsables. Y por eso les mencionaba, nosotros en seguridad también tenemos que un poquito revisar unos temas del Código Penal y Código Civil, que está asociado al tema de la fiscalización y al tema de las consecuencias o responsabilidades solidarias. Y dice claramente en el artículo 27 del Código Civil, repasen, ¿no? Que la responsabilidad siempre va a ser del gerente general, del representante legal o aquel que pueda tomar la decisión o tener la última palabra en implementar las medidas de seguridad. Tal vez es escrito, está bien, tal vez el prevencionista trata de hacer todo, pero él no es el que pone el recurso, sino del que toma, tiene el poder de decisión. De él va a ser la responsabilidad o de ella o de ellos, ¿no? Si son accionistas. Entonces, eso es importantísimo, tenerlo bien en claro. Bien, pregunta, dice, ¿es necesario investigarlo todo? Respuesta, que dice, sí, incluso los incidentes. Repasemos, los incidentes son llamadas de alerta que nos ofrecen la oportunidad de detectar acontecimientos no deseados que pudieron haber causado un incidente. ¿Se acuerdan la figura del señor, del trabajador que estaba pasando y casi se le cae el tronco? Ya, ¿no? Son alertas, son como una lucecita roja, ¿no? Donde te dice, cuidado, hoy día alguien se salvó, pero mañana de repente no. Corrígelo. Los incidentes, como los accidentes, proporcionan información sobre la identificación de peligros no detectados o no corregidos convenientemente. Ciertamente, podemos asociar el incidente como que algo no funciona bien, no necesariamente porque estamos haciendo algo mal, sino porque en la etapa de planificación no hubo un buen filtro. Ejemplo, ustedes saben que por teoría los peligros pueden ser peligros visibles. Por ejemplo, yo veo que acá hay un hueco, ¿no? Hay un hueco en la oficina, en el piso, y todo el mundo se tropieza ahí. Es visible, es un peligro, ¿no? El piso en mal estado. Pero hay otros peligros que se clasifican como peligros no visibles, porque yo no veo. Eso pasa, por ejemplo, si yo veo acá un muro, una viga, y la estructura
¿no? Se está deteriorando y en algún momento se va a caer el techo, es un peligro no visible. Yo no lo veo, pero por dentro ya está filtrando y en un momento se va a caer. Ya, eso es no visible. Y también tenemos peligros en desarrollo. En desarrollo, por ejemplo, tenemos una fuga de gas. Está fugando el gas. Nadie lo ve, nadie lo siente, está desapercibido. Pero nos damos cuenta cuando lo leemos, pero ya es muy tarde porque de repente ya estamos intoxicados o ya nos hemos desmayado o de repente ya comenzó el incendio. Entonces, esos peligros que no han sido detectados o no corregidos podrían provocar un accidente. Por eso todo parte de la matriz y per se. Por eso les dije, ¿no? Pero vamos a ver cuál es el objetivo de investigar. Buscamos evitar la repetición, obviamente que no se ocurra nuevamente, y corregir la situación de riesgo, es decir, las causas que originaron el daño a los materiales, a las personas, a los equipos, a los procesos y al medio ambiente, porque siempre los accidentes de trabajo tienen impacto también en temas de los procesos, en tema de la productividad, en tema de ausentismo laboral, el tema de imagen, el tema de sanciones por autoridades administrativas de trabajo. No solamente es el daño a la persona, que sí es importante abordarlo, pero también hay daños colaterales o secundarios que en términos legales también podría afrontar la empresa. Y encima podría decir, y atreverme a decir, que en algún momento cuando hayan accidentes de trabajo, las microempresas al día siguiente desaparecen. ¿Por qué? Porque en una sola multa o sanción administrativa se le va todo el capital. Entonces, hay que tener mucho cuidado en dar el mensaje, ¿no?, de la seguridad y salud en el trabajo. Y la capacidad de corregir, tomar acciones correctivas, ¿no? Después de hacer la investigación, también hay que adoptar medidas correctivas, no quedarme solo en la teoría, ¿no? En tener acá mi informe, archivarlo, ya cumplí. No, esas desviaciones o esas acciones correctivas se tienen que hacer en un plazo determinado y se tienen que señalar quiénes son los responsables en que se corrija esas desviaciones o esas causas latentes que están ahí. Porque si no se corrige, lo mismo que nada, mañana otra vez otro trabajador se va a caer, pasado mañana también. Entonces, esas repeticiones de estos sucesos ya no pues sería más que todo negligencia, inobservancia y dolo por parte del empleador. ¿Cómo saber si se ha hecho una buena investigación de accidentes? Voy a sacar un poquito para tener una mejor Bien, verificar la eficacia de las medidas de seguridad vigentes, establecer causas raíces, tener acciones correctivas a las causas que hemos detectado que lo que anda mal y determinar responsabilidades. Acá están resumidas lo que les he comentado un poquito, cómo saber si he hecho una buena investigación de accidentes. Y la idea es prevenir que vuelva a ocurrir. Si ya ocurrió, obviamente, lo que tengo que evitar es una nueva repetición de ese daño, que mañana puede ser, hoy día murió un trabajador, pero mañana de repente mueren todos, por la explosión, porque nadie se preocupó en capacitar a los trabajadores en el manejo MATPE, digamos, de materiales peligrosos, de la disposición de estos materiales, de usar los equipos de protección personal, de cómo almacenar un material, un elemento, un producto peligroso que es retroactivo con la sustancia del otro elemento peligroso, que también es retroactivo e inflamable y tiene un grado 4. Entonces, eso es importante, prevenir la recurrencia, que sea recurrente todos estos hechos. Seguramente ustedes habrán visto o dirán, bueno, en esta empresa siempre alguien se accidenta, siempre alguien muere. Ya, eso es prevenir la recurrencia, de no vuelva a repetirse. Las empresas privadas, sobre todo, se cuidan bastante porque ellos viven de sus ganancias, ¿no? De sus utilidades. Entonces, el tener una mala reputación, una mala imagen empresarial, también puede llegar a la quiebra de la empresa. Entonces, la seguridad siempre, por eso le dije, la seguridad es el punto de partida para poder tener una producción adecuada en la organización.